Mi buen amigo, el periodista e historiador Carlos Soria Galvarro, el hombre que más sabe de la gesta del Che Guevara en Bolivia, me dijo un día que había más de 900 textos sobre el Che Guevara así a nivel mundial. Muchísimos hechos por bolivianos, claro, aquí fue el epicentro también de su último combate. Bueno, pensaba que no había mucho más que decir y aparece este libro, Bolivia, el Che y una historia no contada, de Leda Berlusconi. Un libro que se va a presentar el día de hoy y que trae nuevas cosas con personajes que los teníamos en la mente, pero que no teníamos su testimonio tan claro como en el caso del Poncho Negro. Leda, gracias por venir. Cuéntanos, ¿qué te lleva a escribir este texto? Primero, gracias por invitarme. Bueno, es justamente ese encuentro con Poncho Negro, con Rubén Sánchez, con el Mayor Sánchez, con todos los nombres que tuvo a lo largo de su militancia en las organizaciones guevaristas de los años 70, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, él fue capturado por los guerrilleros y de pronto entiende la lucha de los guerrilleros y termina sumándose al Ejército de Liberación Nacional, un caso tan extraño. Sí, él, justamente él era un soldado de las Fuerzas Armadas, se consideraba un soldado, por más que era un oficial, y él me dijo en esa intimidad que el soldado debe estar al lado de la gente, y sintió que en ese momento el pueblo, la gente, estaban en ese espacio, ¿no? El ELN o el PRT boliviano, las distintas fusiones y mutaciones que tuvo en Bolivia ese espacio, porque bueno, de hecho él después pasó a Argentina y estuvo militando allí en el PRT. Claro, el PRT boliviano llega a finales de los 70, ¿no? Exacto. Pero antes era el ELN. Pero además de este feliz encuentro con Rubén, ocurre con otro personaje importantísimo en la historia de la izquierda latinoamericana y particularmente de la Argentina, con Luis Mattini, quien fue también miembro de quizás la organización para mí más importante y más cautivante de los años 60 y 70, ¿no? Sí, fue justamente Luis Mattini con quien yo estaba trabajando en ese momento. Luis es una persona que durante muchos años ejercitó la autocrítica y casi te diría permanente, ¿no? O sea, en cada etapa hizo un proceso de autocrítica. En ese momento que yo empecé a trabajar con él, él quería recuperar un poco algunas cuestiones de la memoria como para un nuevo proceso de autocrítica. Estaba en ese momento muy centrado en lo que él llamaba el grave error, que fue Chernóbil, y que de alguna manera lo iluminó a él en que esa sí era una etapa cumplida, ¿no? De la militancia... De la lucha armada. De la lucha armada, exactamente. ¿No? Claro. Entonces, estábamos reuniéndonos permanentemente para estudiar, para evaluar, y de repente, bueno, me dice, me recuerdo del Mayor Sánchez y quisiera saber si vive, quisiera saber dónde está, quisiera encontrarlo, y entonces yo le digo, bueno, si querés te ayudo a buscarlo, y empezamos en esa búsqueda y lo encontramos en Cochabamba. Y primero fue muy emocionante la llamada telefónica y entonces él dijo, vénganse, vengan a verme. Y bueno, Luis me dijo, vayamos juntos. Y entonces tuve esta enorme posibilidad de compartir esos días en Cochabamba y él contar con lujo de detalles ese momento que vos acabás de describir, en que la guerrilla del Che lo captura, le realiza una emboscada cuando ingresa al cañadón de Ñancahuazú y lo captura, y esa jornada, todo ese día y toda esa noche que pasan en el cañadón el Mayor Sánchez y sus hombres con el Che y sus hombres, ¿no? Y ahí se devela para mí una nueva... Yo también había leído, no sé si... ¿Cuántos dijiste? ¿900? 900 bueno, a eso. No sé si 900, creo que no, pero había leído muchos libros y todos, cuando llegaban al proceso, al periodo de Bolivia, acusaban el título de Foco guerrillero en Bolivia o Inicio de guerrilla en Bolivia,
y aparece esta develación de que en realidad no había venido aquí a crear un foco ni a montar una revolución, sino a crear un espacio de formación con el sueño de una patria grande, con el sueño de una junta coordinadora revolucionaria que incluyera a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, a Argentina. No, y sobre todo Chile. Argentina y Perú, ¿no? Ya en Argentina hubo otro foco anterior, bueno, otro grupo anterior con el fundador de Prensa Latina, colega Exacto, nuestro, con el periodista Massetti. como tú y como yo, claro, con Massetti, ¿no? Pero es interesante, he tenido, porque se han muerto algunos, pero tengo muchos amigos que estuvieron ese periodo en la militancia en Argentina, precisamente en el ERP y en el PRT, el Cacho Bocles, Eduardo Anguita, Soriani, etcétera, que han sido de una enorme solidaridad con nosotros cuando estuvimos en el exilio, ¿no? Es interesante ver cómo eso nos ayuda a recordar nuestra propia historia, nuestra propia militancia. Claro que La sí. autocrítica de Luis Matín es importantísima. Y voy a terminar de leerte, te confieso que ya estoy más de 100 páginas y lo estoy disfrutando mucho. Qué bueno. Hoy es la presentación en la vicepresidencia. Sí, a las 6 de la tarde en la vicepresidencia, exactamente. Muy bien. Ahí estaremos, felicidades.